tiene sangre de su mano. ¡Un enemigo del rey es un enemigo de Dios! Aquí está tu sentencia de muerte. ¡La patria se está desintegrando! La bola, Amar, la hizo libre. ¿Otra vez no comió? Si lo que quiere es morirse de hambre, lamento decirle que no lo va a lograr. Se va a morir antes de eso. Me acaban de encomendar la tarea de comunicarle lo siguiente. Mediante la presente se notifica que, según el Consejo de Guerra efectuado en la ciudad de Santa Fe, bajo la jurisdicción del honorable mariscal Juan Sámano, se condena a Policarpa... ¡Ya! ¿Viene usted a decirme que me van a matar? Su ejecución se va a realizar mañana al mediodía. Primero se le va a fusilar y luego se le va a colgar en la horca. Es el castigo que corresponde a los delitos cometidos por usted, entre los cuales están traición, rebelión, espionaje... Sámano no puede matarme. Yo no soy militar. La Real Audiencia no lo va a permitir. ¿Usted de verdad cree que la Real Audiencia puede detener al mariscal Sámano? No, mariscal Sámano. Usted no tiene ningún derecho de matar civiles, y mucho menos a una mujer. Su jurisdicción es militar, no civil. Estamos en guerra, oidor Herrán. Y las leyes que se imponen son las leyes de la guerra. No creo que esa sea una buena manera de pacificar este pueblo. Matándolos no va a lograr que se arrepientan y vuelvan a ser unos súbditos fieles a la corona. Lo único que va a lograr es que nos odien y solo estén pensando en vengarse de nosotros. Es la voluntad del rey, no la mía. A mí me parece que usted hace una interpretación de la voluntad del rey a su conveniencia. Pero escúcheme, no vamos a permitir que pase por encima de la Real Audiencia. ¿Qué hace? ¿Me ha escupido? Disculpe, estoy un poco constipado. Esta es una agresión muy grave. No, esa no es una agresión. Esa sí es una agresión. Todos esos desgraciados son conspiradores contra la corona. Y como tales tengo todo el derecho de juzgarlos. Y de mandarlos a ejecutar si se me viene en gana. A Sámano no le va a temblar la mano para fusilarla. ¿Y los demás? ¿Quiénes? Los otros que apresaron, los que llevaban los documentos. Ah, usted lo que quiere es averiguar por su novio. Alejo no es mi novio. Bueno, igual ese se muere con usted. ¿Pero por qué? Alejo no hizo nada. Fui yo la que consiguió toda la información. A mí no me pregunte. Yo solamente vine a darle la razón. Espere. ¿Puedo verlo? Alejo Sabarain, usted sabe que no. Por favor, solo quiero despedirme de él. Lo siento, pero no puedo darle ese permiso. Teniente, yo sé que usted no está de acuerdo con lo que está haciendo Sámano y sus asesinos. Usted es americano. Yo soy español. Igual que usted, que los demás. Aquí todos somos españoles. Ah, españoles. Si fuéramos españoles no nos estarían matando tan miserablemente. Yo no puedo autorizarla para ver a un condenado. Lo siento. Por lo menos déjeme salir a la fuente para asearme un poco. ¿Para qué? Hace 15 días que no me aseo, que no lavo mi ropa. Mire, yo no quiero que mi familia me vea así. Les voy a causar un gran dolor.
Quiero verme bien presentada, si sea solo para morir. Salguero. ¿Qué ordena, mi teniente? Consigue a otros 2 hombres y lleven a esta mujer hasta la fuente. Ordena. 3 hombres para cuidar a una mujer indefensa. ¿Indefensa? Yo sé muy bien quién es usted. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿No les da vergüenza observar a una mujer en su intimidad? Dense la vuelta. Pero ya. Un poco de respeto para una mujer que está a punto de morir. Media vuelta. ¡Hola! ¡Hola! Las llaves. ¡Hola, por Dios! ¿Dónde están las llaves? No, ese no las tiene. Las llaves solamente las carga el oficial de turno. ¿Y ustedes qué están mirando ahí? Nada. Estamos vigilando a la prisionera. ¿Cuál prisionera? ¡Se nos escapó! ¡Por esta nos fusilan! ¡Quintero, mande que cierren las puertas, hombre! ¡Vamos rápido, correo! ¡Vamos con refuerzos! ¡Cierren las puertas! ¡Ciérrenlas! Apártense. ¡Es demasiado fuerte! Aunque podamos abrirla, está llena de guardias ahí fuera. ¡Hacemos! Váyase, Pola, corra. No, yo no los voy a dejar aquí. No merezco que usted trate de salvarme. ¿De qué me está hablando usted? Dejé que me apresaran. Gracias a Dios, usted tiene una copia de los papeles que me quitaron. No, tuve que quemar todo en cuanto me apresaron. Pola, Pola, ¿cree usted que alguien nos traicionó? Sí, creo que eso fue lo que pasó. ¿Pero quién? Ya qué importa. ¿Por fin va a pagar esa mujer? No solo ella. Los van a matar a todos. Alejo no. Alejo no, porque el mariscal Sámano sabe que yo me voy a casar con él. Créame que lo va a hacer. La sentencia les está siendo notificada.
Corra, Pola. Váyase. Pola, váyase. ¡Que huya, Pola! Ya no hay tiempo. Pola, necesito preguntarle. ¿Usted no se fue con Almeida por mí? ¿Usted de qué diablos está hablando? Yo sé que usted todavía... Mire, si no me fui con el señor Almeida, es porque alguien se tenía que hacer cargo del movimiento Santa Fe. A mí ya no me importa lo que suceda con usted. Váyase. Váyase, Pola. Tiene tiempo. No, Pola. Pola, váyase. ¡Los nuestros no van a permitir que nos maten! ¡Alejo! ¡No le ruegues, sus miserables, Alejo! No se preocupe que de esta también vamos a salir, se lo juro. ¡También! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Mire, me gustaría ayudarla, pero ¿con qué disculpa voy yo a perdonarle la vida solo a uno de los condenados? Pues perdóneles la vida a todos. No quiso nuestro Señor adornar a la mujer con el don del entendimiento. Creo que está perdiendo su tiempo y me lo está haciendo perder a mí. Si no fuera por la información que yo le di, Su Excelencia nunca hubiera podido capturarlos. Guardias, acompañen a la señorita. Se lo suplico, Su Excelencia. Un momento. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Lo que sea. Dice usted que está dispuesta a hacer lo que sea. Lo que sea. Solo hay una forma de salvarle la vida a su novio. Tiene que convencer a esa mujer de que se arrepienta ante el pueblo de ser una traidora. Viene a pedir perdón por habernos delatado. ¿Qué? Yo no hice eso. Claro que lo hizo. ¿Acaso no se da cuenta de que por su culpa Alejo va a morir? Yo precisamente vine a tratar de salvarle la vida a Alejo. ¿Qué? Que yo vine a pedirle, a rogarle que me ayude a salvarle la vida a Alejo. Se equivocó de persona. Si quiere salvar a Alejo, hable con Sámano. Ya lo hice. Y el mariscal Sámano me dijo que la única persona que puede salvar a Alejo es usted. ¿Yo? No sabía que tenía tanto poder. Usted sabe que a ellos no les importa Alejo, ni los otros a los que capturaron. A ellos solamente les importa a usted. Ellos prácticamente no hicieron nada, en cambio usted es la verdadera amenaza. Usted es la única que merece morir. ¿Y cómo se supone que le puedo salvar la vida? Es tan fácil. Simplemente tiene que arrepentirse delante de todo el pueblo de ser una traidora. ¿Por qué nos tocó esta vida tan miserable? Deje de quejarse. Ojalá yo tuviera una persona que me amara de la misma forma que ella lo ama a usted. Marcos, no diga eso. La Pola y yo ya no somos más que amigos. Por Dios. Hay que ver cómo se miran. Mire, Sabaraín. Yo
no sé qué pasa entre don Ambrosio Almeida y la Pola, ni entre María Ignacia Valencia y usted. Pero sí le quiero decir algo. El sentimiento que hay entre ustedes dos, ese, no lo pueden ocultar. Pero tranquilo. Mañana se termina el problema. Bueno, en realidad se terminan todos los problemas. Mañana nos matan. Solamente con arrepentirse podría salvarlos a todos. Pero no. Usted no es capaz de hacer eso, ni siquiera por la persona a la que supuestamente ama. ¿O es que prefiere verlo muerto a verlo conmigo? ¿Cómo? Sí. Usted sabe que si Alejo vive, se va a casar conmigo y usted no puede con eso. ¿Usted de verdad cree que eso me preocupa en la situación en la que estoy? Sea egoísta. Alejo jamás podría ser feliz con una mujer como usted, con una mestiza de origen dudoso como usted. Señorita, por favor. ¿Usted cree que me ofende? Me siento orgullosa de ser mestiza. Hago parte de una nueva raza. La raza española mezclada con la indígena y también con la negra. Así somos la mayoría de los que vivimos en esta tierra. Nuestra tierra. Y a los que se creen españoles, ¿por qué no se van para España? O ténganse las consecuencias. No entiendo su amenaza. Si no estoy mal, a la que van a matar es a usted. A mí y al hombre que amo. Y nos vamos a ir juntos, tomados de la mano, donde sea que uno se va cuando se muere. ¿Y por qué no se casaron nunca? Después de tantas humillaciones por parte de mi familia y de esta sociedad absurda en la que nos tocó vivir, a la Pola se le metió en la cabeza que solamente nos casaríamos el día en que lográramos la libertad. ¿Y por qué? Porque ese día se iban a acabar las diferencias entre ella y yo. Ese día podríamos estar juntos, sin avergonzarnos de nada. Yo le expliqué 1000 veces que a mí esas diferencias no me importaban nada. Pero ya sabe lo cerca que es ella. Alejo era un hombre bueno, un hombre fiel, súbdito a su rey. Pero la conoció a usted y se enloqueció. Gracias a usted, ahora se volvió un tránsfuga a su propia raza. No siga. Por su culpa, Alejo acabó con su familia. Por su culpa, Alejo casi muere una vez fusilado en Popayán. ¿Cuántas veces más quiere que muera? ¿Ah? ¿Cuántas? Devuélvame al Alejo que yo conocí. ¡Devuélvamelo! Ese Alejo ya no existe. Ahora Alejo es un patriota, un convencido de esta lucha por la libertad y prefiere estar muerto a tener que ser uno de ustedes. Definitivamente estoy perdiendo mi tiempo con usted. Usted está enceguecida de la rabia de verse derrotada. Y su brillante venganza es llevarse a la tumba al hombre más bueno que ha existido. Lástima que yo no estuviera en su lugar. Porque yo sí estaría feliz de dar mi vida por el hombre que yo amo. Está bien. ¿Qué dijo? Está bien. Voy a hacer lo que usted me dice. Con tal de salvar a Alejo, soy capaz de decirle a todo el mundo que soy una traidora. Muchas gracias. Mire, no yo me le diga prometo. nada. No me diga nada. Aunque a usted le parezca muy fácil. Lo que estoy a punto de hacer me duele mucho más que perder mi propia vida. Lo bueno que esté aquí, doña Andrea. ¿Esos patíbulos son para...? Sí, señora. Lo van a matar mañana a mediodía. ¿La Pola también? A la Pola también. No vamos a permitirlo, no podemos permitirlo. ¿Cómo vamos a hacer para impedirlo? Los Almeida, ellos pueden traer un ejército para impedir este crimen. Pero es que la ejecución es mañana. Los Almeida no alcanzarían a llegar. Hay que darles tiempo. Podemos armar una revuelta para que aplacen el fusilamiento. Hay que moverse ya, doña Andrea. Por supuesto. No vamos a dejar que maten a nuestra Pola.
No pierda su tiempo, padre. No me interesan sus bendiciones. Hasta sucia y acabada sigue usted siendo bella. ¿Qué hace usted aquí? Usted me mandó decir que quería hablar conmigo. ¿Desea que me quede, Su Excelencia? No. ¿La amarro? No será necesario. Así que dígame rápido qué es lo que me quiere proponer. Lo único que tengo para negociar es mi arrepentimiento a cambio de la vida de mis compañeros. Todo lo demás no me interesa. Eso no le alcanza para salvar su vida. Es que a mí no me interesa salvar mi vida. Yo solo quiero salvar la de Alejo. ¿Quién? Alejo Sabaraín, uno de los que atraparon. Ah, su novio. Él no es mi novio. Pero le ofrezco mi arrepentimiento en público, con tal de que a él no le pase nada. No es su novio y quiere salvarle la vida para que la comparta por ahí con cualquiera otra. ¿A usted qué le importa? Dígame si le sirve el trato así o no. Pues no debería aceptarlo. Pero mi alma noble y bondadosa es más fuerte que yo. Espero que su arrepentimiento ante el pueblo suene sincero. Y como sé que no me va a matar a mí, se va a olvidar de este trato y mata a Alejo también. No es mala idea. Pero tiene mi palabra de que eso no va a ocurrir. Mire. Eso vale más que su palabra. Necesito un documento con sello y firma en el que se indulta a Alejo Sabaraín. Yo no tengo autoridad para hacer eso. Si no recibo ese documento, olvídese de sus palabras de arrepentimiento. No es una estúpida, ¿no? Lástima tener que matarla. Además de un verdadero desperdicio. ¿De verdad no quiere salvar su vida? Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Algo que me ha negado durante mucho tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítenmela! ¡Quítenmela! ¡Ah! ¡Quítenmela! Maldita loca. Pero ninguno de estos tiene sangre azul. Qué alegría me va a dar cuando las balas despedacen su cuerpo. Más alegría me va a dar a mí no tener que volver a ver una rata pestosa como usted. Aproveche su pequeño triunfo, porque no le queda mucho tiempo. Pronto los míos van a venir por usted. No muera engañada. Eso no va a ocurrir nunca. Nos vemos mañana en el sitio de su muerte. Yo mismo voy a dar la orden de disparar. Perdóneme. Perdóneme, papá. Yo sé que se avergüenza de mí. Yo sé que con mi arrepentimiento estoy pisoteando todos los ideales que usted me enseñó. Por los que usted luchó. Pero no puedo dejar que maten a Alejo. No puedo. ¡Quítate de ahí, India, desgraciada! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Que un vejete desgraciado y un bobo miserable me rompieron las jarras.
Si no me equivoco, el vejete es mi padre. Y el bobo es mi hermano mayor. Tuvieron la osadía de unirse a la causa subversiva falsamente llamada los comuneros. Guaco, por Dios, otra vez la misma pesadilla. Sí, otra vez, mía. ¿Hasta cuándo, Joaquín? ¿Hasta cuándo? Hasta que logre vengarme de lo que le hicieron a esos miserables a mi compadre Galán. Ay, por Dios. Tranquila, mía. Todo va a estar bien. ¿Y la Pola? Salió tempranito porque le tocaba conseguir el guarapo para hoy. En nombre de Su Majestad el Rey, se requiere la presencia de los habitantes de esta casa. Y tu hermano, como siempre, el último. Buenos días. Buenos días. Soy el nuevo recaudador de impuestos de Su Majestad el Rey. Don Francisco Javier Sabaraín y San Vicente. Sea usted bienvenido, don Francisco. ¿Te provoca un guarapo? No, no tengo tiempo. Joaquín Salabarrieta. Supongo que conoce el motivo de mi visita, ¿no? Sí. Viene usted a recaudar el diezmo de nuestra Santísima Iglesia y la alcabala de nuestro amadísimo rey. Y el pago de la Armada de Barlovento. ¿El qué? Es un nuevo impuesto que ha instituido Su Majestad el Rey para proteger los bienes que se envían a España de los piratas ingleses. Como veo aquí, tiene usted 17 mulas. Y sumados los 3 impuestos, hacen un total de 98 pesos de oro. 98 pesos oro. Ay, Virgen Santísima, ahora yo qué le voy a decir a mi papá. Venga, le ayudo. No. Bueno, solo pretendía ayudarla. Bueno, pero no necesito ayuda. Total, rompen todo y después tratan de arreglarlo recogiendo los pedacitos, como si no hubiera pasado nada. Señorita, entiendo su enfado. Le ruego que acepte mis disculpas. Me llamo Alejo Sabaraín. ¿Alejo qué? Sabaraín. No sé qué es lo que le produce gracia. Pues que su apellido parecen puras palabras mágicas. Sin Salavín. Sin Salavín, es Sabaraín. Ay, bueno, ya entendí. Alejandro Sabaraín. No, Alejo. ¿Pero cómo así? ¿Y es que Alejo es un nombre? No. Claro que es un nombre, es mi nombre. ¿Cuál es el suyo? ¿Para qué lo quieres saber? Con su permiso. La Pola. ¿El qué? Sí, que así me llamo yo. La Pola. Bueno, pues es un placer conocerla, señorita La Pola. ¿Pero La Pola sí es un nombre? No, pero así me llama todo el mundo. Bueno, ¿y entonces cómo se llama? ¿O es que no tiene nombre? Pues claro que tengo. ¿Quién no tiene nombre? Pero no se lo pienso decir. ¿Algún problema? Bien, puedan, sigan. Mariana. El guarapo ese que me ofreció estará fresco, ¿no? Claro que sí, recién hecho. ¿Y limpio? Por supuesto. Eso está bien. Mariana. Sí, mi hijo. El señor Francisco. Señor Don Francisco. El señor Don Francisco quiere un guarapo. Con muchísimo gusto. Ya la Pola lo trae. Voy a echarle de beber a los caballos. Y mira a ver si ha llegado ya tu hermano. Sí.
Bien, vayamos adelantando. El pago del impuesto es su obligación y el mío cobrarlo. 98 pesos oro. Y como comprenderá, yo no puedo marcharme de aquí sin que usted me pague. ¿Quién es usted y quién es toda esta gente? Necesito agua para los caballos y las mulas. Oiga, ¿es que no me escucha? Que necesito agua para los caballos y las mulas. Pues bien, pues ahí vaya la quebrada. ¿Y dónde queda la quebrada? Averígüelo. ¿Podría decirnos dónde queda la quebrada? Por favor. Pues yo lo puedo llevar, pero solamente a usted. ¿Ese es el caballo? ¿Se puede saber dónde está Alejo? Papá está preguntando por ti. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y es que usted cree que puede montar nuestros caballos? Ah, es que aparte de que le hago un favor, también me toca irme a pie. Este es mi caballo. Y solo lo monto yo, nadie más. ¿Y usted? ¿Tampoco presta el suyo? Permítame que le diga que las señoritas no deben montar a caballo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Más bien vaya, que como es su hermano, usted sí se lo debe prestar. Mi caballo es muy brioso y Alejo es incapaz de dominarlo. ¿Usted permite que le digan incapaz? Demuéstrele que usted sí lo puede hacer. A ver si me puede alcanzar. ¿Qué va a hacer? Pues eso, demostrarte que no soy un incapaz. ¡Pero que le va a tumbar, hombre! La verdad es que no sé por qué se sorprende. Ya ha pasado un año desde la última vez que usted pagó. Sí, pero es que hace un año no existía ese nuevo impuesto. Y mi situación en este momento es muy difícil, don Francisco. ¿Cómo le parece que hace 2 meses 4 de mis mulas se desbarrancaron camino a Santa Fe? Perdí toda mi mercancía. Eso a mí no me importa. Usted tiene que cumplir con sus obligaciones. Créame que si yo tuviera ese dinero, se lo daría. Mire, si no me paga inmediatamente, no me va a quedar más remedio que hacer que le quiten su permiso de trabajo. Usted no me puede hacer eso. Yo sé que existe una ley que dice que si uno demuestra que no tiene con qué pagar los impuestos, le dan un plazo hasta de 3 meses para que lo haga. Sí, es verdad. Pero esa ley es para los blancos. ¿Es usted blanco? Conteste. Sí, señor. ¿Tiene los documentos que lo prueben? ¿Documentos? ¿Y si fuera indígena? A los indígenas también les dan plazo para que paguen, ¿no? Es que ni siquiera usted es indígena. Entonces, dígame qué es lo que soy, que es que yo no sé. Claramente se ve que es usted un mestizo. Y como todos los mestizos, un solapado. Cuando les interesa son españoles y cuando les interesa son indígenas. Sí. ¿Y cuáles son las leyes que nos protegen a nosotros los mestizos? Porque yo no las conozco. Es que no existen tales leyes. España ignora que existen tal cantidad de bastardos aquí. Con todo el respeto que usted se merece, don Francisco, yo le pido el favor Mire, que mire, de verdad. No tengo ni tiempo ni ganas de discutir con usted. Sabe que podría hacer que le detengan ahora mismo, pero voy a darle una oportunidad. Le concedo 2 meses de plazo. 2 meses. Muy poco tiempo, ¿no le parece? Pero concederle 2 meses de plazo perjudica seriamente a nuestro soberano. Así que me veré en la obligación de cobrarle un recargo. ¿Sigue que sí podía dominarlo? Ah, su hermano no confía mucho en usted. En verdad, él es mejor jinete. Lo que pasa es que hace unos años un caballo me tumbó y, bueno, desde entonces no me siento muy cómodo aquí arriba. Ah, pero yo nunca, jamás los había visto por aquí. Es que no somos de aquí. Vivimos en Onda. Ah, pero nacieron en España. No, mi padre nació en España. Nosotros nacimos en América. Pero sí, hemos vivido mucho tiempo en la península. Ah, con razón habla tan español. ¿Y qué hacen visitando a mi familia? Pues creo que mi padre le está cobrando los impuestos al suyo. Ah, claro, los impuestos. ¿Y qué son los impuestos? Es el dinero que se recoge para enviarle al rey. ¿Su papá conoce al rey? Ay, no, yo creo que si yo conociera al rey, me moriría. ¿Y usted lo conoce? Pues sí, pero tampoco es como para morirse. ¿Qué habla? Es el rey, el dueño de todo, hasta de nosotros.
Es que sería como conocer al mismísimo Dios. Dicen que es muy elegante y muy rico. Qué absurdo, ¿no? ¿El qué? Pues que el rey, siendo tan rico, necesita el dinero de mi papá. Pues... sí, tienes razón, es un poco absurdo. Pero, ¿sabe? Mi sueño es por lo menos llegar a conocer a los virreyes esos que están por allá en Santa Fe. ¿Usted los conoce? Claro, el virrey fue quien nombró a mi padre. ¿En serio? ¿Y su papá qué es? ¿Cómo que qué es? Pues sí es príncipe o duque. Los príncipes son los hijos de los reyes. Mi padre es caballero. Ah, y eso es más que duque. No. Caballero quiere decir el que va a caballo. Ah, entonces nosotros somos caballeros. No, son los que van a caballo en las batallas. Mi padre tiene el título de don, que quiere decir de origen noble. Don Francisco Javier Sabaraín y San Vicente. ¿Y quiénes son todos esos? Uno solo, así se llama mi padre. A mi papá nunca le han dicho don Joaquín. Bueno, eso es que no es de origen noble. Debe tener la sangre sucia. ¿La sangre sucia? ¡Ja! Y es que su papá la tiene muy limpia. Discúlpeme, no pretendí ofenderla. Pues me ofendió. Disque caballeros, con esa forma de montar a caballo. Tranquilo, chico, que no nos vamos a dejar ganar otra vez. Ay, no. Ahora van a decir que fue por mi culpa que este chino se mató. Espera. ¿Le duele mucho? Como el caballo de Leandro. Se ha escapado. Este es el documento. Léalo y fírmelo. Yo no sé leer. ¿Y entonces usted qué sabe hacer? Trabajar. Trabajar para que otros vivan sin hacer nada, excepto ahorcar al pueblo a punta de impuestos. Esa es una ofensa muy grave. Perdónelo. Perdónelo. Cuando Joaquín se enoja no sabe lo que dice, pero nosotros somos respetuosos y cumplidores de nuestro rey. A mí este señor me ha ofendido como nadie me había ofendido nunca. Perdónelo. Nosotros le prometemos que vamos a pagarle. Está bien. ¿Dónde está ese guarapo que me habían ofrecido? Ya se lo consigo. Mientras tanto, voy a ver dónde están mis hijos. Usted se volvió loco. Lo van a meter preso. Yo no voy a dejar que ese señor me trate como su esclavo. Por favor, Joaquín, no nos meta en problemas. Tranquila, vaya por el guarapo. La abuela no aparece. ¿Y trajo el guarapo? No, cuando salí a buscarla no la encontré. Lo único que encontré fueron unas jarras rotas. Tráigale otra cosa, entonces. Aquí. ¿Le duele? No, no es nada. ¿Sabe una cosa? Cuando le estaba amarrando el pañuelo me di cuenta que su sangre no es azul. Es igualitica a la mía. Mire, discúlpeme. Yo no dije lo de la sangre sucia por molestarla. Es que es así como se les llama a los que no son puros. De sangre sucia. ¿A los que no son puros? Sí. Por ejemplo, yo soy hijo de españoles. Mi sangre es pura. Si fuera hijo de español con india sería mestizo. Y si fuera hijo de español con negra sería mulato. ¿Y usted dónde aprendió todo eso? Pues en los libros. En los libros uno aprende de todo. ¿Entonces usted sabe leer? Claro. Yo nunca había hablado con una persona que supiera leer. Puede que yo no sepa leer, pero sí sé contar. Estos son 130. 30 más de lo que habíamos quedado. 32, si le sirve así. Si no, avíseme para que le retiren su permiso de trabajo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Le sirve? Firma, guaco. No se preocupe, dentro de 2 meses le tendremos su dinero. Esto es injusto. Esto es una injusticia. Y también sabe escribir. Claro. Escriba algo.
¿Qué quiere que escriba? Pola. Ahí dice Pola. Claro. Mire. ¿P? O. L. A. Pola. P. O. L. A. Pola. Creo que no es correcto que estemos los dos aquí solos. Pero, ¿por qué así no estamos haciendo nada malo? Tienes razón. ¿Y eso que le brilla como el sol, qué es? Ah, es una medalla de la Virgen María. Es de oro puro. Mi madre me la dio para que me protegiera. Perteneció a mi abuelo. Pero parece que como que no funciona mucho porque mire cómo se volvió. Claro que funciona. Podría haberme matado. Bueno, pues sí. Ay, yo creo que ya nos tenemos que ir porque mis papás ya deben estar preocupados. ¿No viene? No, es que... no tengo caballo. El caballo de Leandro se ha escapado. Pues nos vamos los dos en el suyo. Eso no va a ser posible. ¿Y por qué no si él nos aguanta a los dos? Es que no es lo correcto. ¿No es muy aburrido estar pensando toda la vida qué es o no correcto? Pues sí, un poco. Vamos. Vamos, venga del 8. Cuidado. ¿Dónde se habrá metido este imbécil? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Bueno, voy a ir un poquitico más rápido, entonces agárrese para que no se vaya a caer. ¿Pero de dónde? Pues de mí. Es que no es el comportamiento adecuado de un caballero con una señorita. Ay, yo ya le he dicho que usted de caballero no tiene mucho. Cuando usted sea rey, ¿me va a invitar a su castillo? Pero yo no puedo ser rey. ¿No? ¿Con toda esa sangre limpia que tiene? Saluden a Alejo sin Salabín, rey de la Nueva Granada. No, para poder ser rey hay que ser hijo de un rey. O casarse con la hija de un rey. Pero eso en mi caso no va a poder ser posible. Cada uno se casa con sus iguales. Por ejemplo, yo me voy a casar con una mujer de origen noble. Ah, eso significa que usted y yo jamás nos vamos a casar. ¿Qué cosas dice usted? Es que yo no entiendo uno cómo se puede casar con alguien por la que no siente nada. Es que eso no funciona así. Primero uno se casa y después, sí, siente, como dice usted. No, eso es absurdo. Creo que mis padres nunca me dejarían tener una amiga como usted. Lo importante es si a usted le gustaría tener una amiga como yo. ¿Le gustaría que fuéramos amigos? ¡Alejo! Alejo, llevo un buen rato buscándole. ¿Se puede saber dónde se había metido? Nuestro padre le está buscando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están estos muchachos ahora? No se preocupe, don Francisco, no deben tardar. Pero si ni siquiera han dado de beber a las bestias. ¿Qué hace esta niña montada conmigo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿A Polonia? ¿Polonia? Le prohíbo que se burle de mi nombre. Es bonito. Papá, lo que pasa es que nosotros estábamos en la quebrada, pero Alejo se cayó, entonces a mí me tocó hacerle una curación. Tú, ven aquí. Hola, venga para acá.
¿Qué te ha pasado? Pues el caballo de Leandro me tiró y... Le dije que no cogiera mi caballo. Y él le hizo más caso a la muchachita. A los hermanos mayores hay que hacerles caso. Lo sé, pero... Oiga, ¿por qué le pega? ¿No ve que está herido? ¿Puedes explicarme dónde has estado? Sí puedo, pero no hace falta que me golpee. A mí no me contestes, ¿entiendes? A mí no me contestes. ¿Cuándo te vas a comportar tan racionalmente como tu hermano Leandro, eh? ¿Cuándo vas a dejar de ser un dolor de cabeza?